¿Sabía usted que la justicia mexicana a partir de ahora contempla la presunción de inocencia hasta demostrar lo contrario? Bueno, para seguir conociendo más detalles sobre el nuevo sistema de justicia penal, lo invito a ver la segunda parte de la entrevista que realizó mi compañera Alejandra Gallardo al doctor Jorge Gutiérrez. La ciudadanía puede estar segura que si en algún momento tiene que enfrentarse a algún proceso judicial, que todos los integrantes de este proceso están debidamente capacitados. A nivel general, todos los operadores tienen lo mínimo indispensable para poder actuar en protección de los derechos, en procurar que se proteja a los inocentes, que no queden impunes los culpables y que se reparen los daños, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, ¿por cuánto tiempo se capacitaron los actores que participan en este proceso? Bueno, pues varía dependiendo de las instituciones. En el caso del Tribunal Superior de la Ciudad de México, antaño llamado Tribunal Superior de Justicia, se les estuvo dotando de capacitación desde la creación de una unidad especial para la implementación de las reformas constitucionales en materia penal. En el caso de la Procuraduría, en el caso de la Defensoría, se hizo una situación similar, ¿no? Cursos que se estuvieron generando de manera paulatina, y ya cuando se trataba de identificar y seleccionar a los que iban a ser los defensores públicos adscritos a los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento, pues se les dotó una capacitación más en forma, más concienzuda, ¿no? ¿Qué te parece si ahora vamos aclarando brevemente los puntos más emblemáticos de este nuevo sistema de justicia penal? Se dice que habrá medios alternativos para la solución de controversias y para dejar solamente la vía penal para los delitos graves. Sí, así es. Paralelo a los procesos penales de corte acusatorio y oral, en donde se habrán de regir con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos una ley nacional de mecanismos alternativos para la solución de controversias de índole penal. Esta ley se publica el 29 de diciembre del 2014, también es una ley que tiene aplicación en todo el país y busca, bueno, pues regular y generar las bases normativas para la conciliación, la mediación, la negociación, la justicia restaurativa, ¿no? ¿Cuáles serán los delitos considerados como graves? No hay tanto una cualidad grave de delito, sino que se habla de delitos que implican prisión preventiva oficiosa. La Constitución, en el segundo párrafo del artículo 19, establece que son de prisión preventiva oficiosa los homicidios dolosos, la violación, el secuestro, los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos que son graves en términos de la Ley General de Salud, en términos de contra la salud, contra el normal desarrollo de la personalidad y la seguridad de la nación. Entonces, no todos los delitos graves son de prisión preventiva oficiosa, salvo en estas tres categorías, y hay otros delitos que, aunque no se les llame graves, como el homicidio doloso o la violación, no tienen que ser graves para ser de prisión preventiva oficiosa, y son de prisión preventiva oficiosa. En este nuevo modelo también se habla de la presunción de la inocencia. Es uno de los pilares de todo sistema de justicia con bases democráticas, acorde a un Estado de Derecho, en donde el punto de partida es que toda persona a quien se le atribuye de manera probable su intervención en un hecho de índole penal, sea como autor o como partícipe en este, se presuma su inocencia. ¿Qué implica la presunción de inocencia? Implica que se le trate como tal. En el proceso implica una regla de trato, ¿no? De tal manera que de manera excepcional se le aplica una medida cautelar, y si se le habrá de aplicar una medida cautelar, que entonces que sea de manera proporcional. Evita que sea expuesto a medios de comunicación con el propósito de evitar juicios paralelos, que mientras se está llevando el procedimiento y el futuro juicio en las instancias que están creadas para tal propósito, se evite el escarnio social, porque muchas veces, digamos, se comunica información que puede prestarse a juicios a priori, juicios previos, sin oportunidad de defenderse la persona. Son juicios por vías de hecho, ¿no? ¿Y respecto a los juicios orales? En el cambio que implica la presunción de inocencia en el juicio oral, es que la carga de prueba en todos los casos, absolutamente en todos los casos, la tiene el Ministerio Público. De tal manera que el principal medio de prueba del que dispone el acusado es que se presuma su inocencia. Es un medio de prueba que se le llama presuncional, que admite prueba en contrario, y quien afirme que no es inocente tiene que demostrarlo. ¿Quién va a afirmar eventualmente que no es inocente? El Ministerio Público, y debe de crear argumentos y ofrecer prueba para esos propósitos. La metodología de
investigación cambiará? También cambia, por supuesto. Se busca una metodología rigorista, con bases científicas, con pulcritud en la obtención, en el registro y la conservación de evidencia, con encaminamiento por parte del fiscal solamente como orientador o director de una investigación, pero no como realizador propiamente de la misma. Quienes van a realizar la investigación son los policías y los peritos que aporten al Estado, que aporten a la Fiscalía los elementos para que los fiscales en los procesos puedan construir argumentos en contra de quien consideren es el imputado. Y por último, ¿qué pasará con las personas que ya se encuentran en un proceso judicial una vez que entre en vigor este nuevo sistema de justicia penal? Bueno, los procedimientos que se iniciaron con base en los códigos previos al Código Nacional de Procedimientos Penales deberán de continuar tramitándose, sustanciándose y resolverse con base en esos ordenamientos. Los procedimientos que inicien a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales deberán de sustanciarse con base en el Código Nacional y concluirse con base en este ordenamiento, ya sea por hechos que acontecieron ya con la vigencia del Código Nacional o ya sea con motivo de hechos previos a la vigencia del Código Nacional, no importa. Puede haber un hecho de hace años que ocurrió muchísimo tiempo antes de la entrada en vigor del Código Nacional, pero si la denuncia o querella se presenta ya con el Código Nacional en vigor, habrá de continuarse con el Código Nacional. Y ese es el punto de partida, no tanto cuándo se verificaron los hechos, sino cuándo inicia el procedimiento. Bueno, sin duda este es un tema del que usted y todos los mexicanos deben de estar al pendiente, muy bien informados. Si tiene dudas, le comento, el Consejo Ciudadano estará esclareciendo todo sobre los juicios orales y este nuevo sistema de justicia penal a través de la línea telefónica *5533. Por supuesto que aquí en Capital 21, en todos nuestros espacios informativos, le estaremos informando al respecto y mañana no se pierda la tercera parte de esta entrevista en este mismo espacio informativo. Por lo pronto.